Devocional número 45. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y una panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, hemos llegado al final del Evangelio según San Lucas. Este es el último capítulo del Evangelio. Y para los religiosos de aquel entonces, les hubiese gustado que el Evangelio de Lucas terminara en el capítulo anterior, en el capítulo 23, con la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús. Incluso después de que José de Arimatea lo bajó de la cruz y lo sepultó en aquel sepulcro que nadie había usado. Pero la historia no terminó con Jesús sepultado. La historia continuó, porque él mismo había anunciado que no quedaría muerto, sino que resucitaría al tercer día. Por eso insistimos en que a Jesús no le fue quitada la vida, sino que Él la entregó, y la entregó para darnos salvación y vida eterna. Y lo que acontece en el capítulo 24 es el testimonio no de uno, sino de varios, que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y fue necesario que hubiese varios testigos, y fue necesario que muchos testificaran de la resurrección de Cristo de diferentes modos y de diferentes maneras, porque a voz de 2 o 3 testigos es como un testimonio es válido entre los judíos. Así es que el testimonio de las mujeres que llegan al sepulcro y no lo encuentran, después Pedro, después estos varones y así a muchos más que a Jesús se les apareció, que nos cuentan los evangelios para dar testimonio de que Él había resucitado. Lo que es de llamar la atención es que muchos quieren pasar por alto acerca de la resurrección de Jesús, porque no hay, según ellos, evidencias claras de esta resurrección. Pero sin el afán de convencerte a ti que estás escuchando estos devocionales, sin la intención de tratar de convencerte acerca de lo que nosotros creemos, sino más bien generar una inquietud en tu corazón para el pensamiento y la reflexión acerca de estos acontecimientos que fueron hace casi 2000 años, podemos dar testimonio en nuestros corazones de la resurrección de Cristo. Porque no solamente se trataba de la resurrección de Cristo de la tumba y que Él pudiera volver y dar testimonio a sus discípulos de que había resucitado, sino este efecto de resurrección y de transformación y cambio que acontecería en cada uno de los que hemos creído en Jesús. Ahora, este testimonio de la resurrección de Jesús, su crucifixión y su muerte y después su resurrección, nos da testimonio de que el Evangelio no terminó con su muerte, sino que continuó. Así es que no nos quedamos solamente con la idea de que Jesús murió en la cruz, sino que también debemos de completar este principio y este fundamento espiritual de su muerte, su crucifixión, su muerte, pero también su resurrección al tercer día. Y la insistencia del Evangelio de Lucas para confirmar las palabras del Maestro y la insistencia en que las escrituras tenían que cumplirse, tanto lo que dijeron los profetas, lo que hablaron los salmos, lo que dijo Moisés y todo lo que estaba escrito en la ley, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ahora tendría cumplimiento acerca del Mesías, del Cristo, del Salvador del mundo, del Salvador de Israel, tendría cumplimiento porque todas las cosas anunciadas 500 años, 1000 años, 2000 años antes de que sucedieran y muchos años más anteriormente fueron declaradas, ahora se estaban cumpliendo en Jesús, en todo lo que Jesús había experimentado, había vivido, incluso su propia resurrección. Nosotros creemos en un Jesucristo resucitado. No es un Jesús que está en una cruz, ni tampoco está en un sepulcro. No fue derrotado ni le fue quitada la vida. Fue un Señor
Jesucristo que venció, que entregó su vida por propia voluntad, que se dio a sí mismo para darnos salvación, que murió en la cruz, que soportó el oprobio, que soportó la vergüenza, que soportó la humillación al ser crucificado y que murió ahí en la cruz, aparentemente abandonado por Dios, pero en realidad fue el momento en que todos nuestros pecados cayeron sobre él para que hubiese salvación y redención de nuestras vidas, pero que fue bajado de la cruz y sepultado para que se cumpliese lo que fue escrito, para que se cumpliese lo que él mismo había dicho acerca de que la única señal que recibirían los religiosos de aquel entonces sería la señal de Jonás, porque así como Jonás había estado en el vientre de un pez, ahora él estaría en el vientre de la tierra y resucitaría al tercer día. Todo tuvo cumplimiento. Todo en Jesús se cumplió. Todo lo que había sido dicho antes de que Él naciese, incluso lo que Él mismo confirmó, ahora se cumplía. Y no se trataba de que una religión surgiera, sino que era el testimonio del Hijo de Dios que resucitaba y que había resucitado y que ahora está vivo a la diestra del Padre. Y esa es nuestra certeza y esa es nuestra fe. La victoria de Jesús no solamente fue hace casi 2000 años. La victoria de Jesús perdura y dura hasta el día de hoy porque es el testimonio del poder de Dios que ha levantado a Jesucristo de los muertos. Y ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que opera dentro de nosotros, de lo cual estamos seguros y convencidos que obra desde lo interior de nosotros como ríos de agua viva, porque creemos y confiamos que lo que levantó a Jesús fue el mismo poder que ahora está en nosotros. El testimonio de la resurrección y lo que leemos al final del Evangelio de Lucas no es solamente para completar una historia, sino es para dar testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios y para que los discípulos, lo que experimentaron los discípulos al ver y encontrarse con Jesús resucitado, era el testimonio que nosotros necesitamos para saber que ese mismo Jesús es el que ahora nos da vida, sanidad, restauración y vida eterna. En eso confiamos, eso es lo que creemos y eso es lo que esperamos, porque nuestra esperanza no avergüenza. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendigo la vida de todos aquellos que han escuchado atentamente cada devocional del Evangelio según San Lucas, porque el mensaje del Evangelio es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que Jesús hizo para darnos salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna que hoy hemos recibido. Te pido con todo mi corazón que tu poder, tu gracia y tu amor esté obrando en cada uno de los que escuchen este devocional y que sus vidas puedan recibir el testimonio, la fuerza, el poder, la convicción en su corazón de que Cristo Jesús ha resucitado. Y que si de alguna manera han tenido velados los ojos para no ver quién es Jesús, ahora te pido que sean abiertos. Damos gracias por tu sangre y por tu carne entregada en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Esa misma carne y esa misma sangre ahora traiga revelación a los ojos de quienes han escuchado estos devocionales y que aún en su corazón está la incertidumbre de saber si esto es cierto o no. Manifiéstate en sus vidas, obra con poder, dales testimonio y certeza a su corazón. Y creo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les bendecirás y les ayudarás a experimentar tu gloria y poder de manera extraordinaria y sobrenatural. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.